nuevo, sino uno. ¿Cómo? ¿Puedes pagar impuestos con arte? Aquí tú haces un cuadro al estado de eso te lo metes. Así es, así es. Pagar tus Hey, what's up everybody, vamos a Lemon. ¿Qué onda, carnales? Hoy estamos de nuevo con Cygnus y con The Romantic Corner. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué me vais a enseñar? ¿Qué vamos a ver de Romantic Corner? Vamos a ver 46 curiosidades que no sabías de México. Para todos los que no lo sepáis, nosotros todos nos vamos a México, pero mi sobrino es un pardale, todavía no conoce un montón de cosas, así que estamos intentando aquí adoctrinarle, aquí enseñarle cositas poquito a poco. Hoy tenemos directo. Tenemos directo. A Así las que 4 horas mexicana, pásate porque siempre lo pasamos muy bien y nuestros directos son muy largos. Que vamos a dar un ambiente casero, ¿no? Sí, En sí, el sí. sofá, cositas. ¿Vamos para allá? Vamos, dentro vídeo. de sorprender. México nunca deja de sorprendernos, desde sus diversos platillos gastronómicos, pasando por lugares mágicos, sol, arena y mar, hasta grandes obras arquitectónicas en los diferentes estados. Sin embargo, a pesar de sentirnos tan mexicanos, hay algunos datos que muchos desconocemos. ¿Qué tal? Yo soy Marvin Lara y el día de hoy en Los Viajeros Bipolares te presentamos 46 curiosidades que no sabías de México. Para empezar ya todos esos paisajes son una locura, ¿no? Que aquí tenemos como la concepción de que México es como un desierto. El Ángel de la Independencia fue inaugurado en el marco de los festejos por el centenario del inicio de la lucha independentista. La modelo que dio forma a Nike, la diosa griega de la victoria, fue María Mazariegos Fernández, secretaria de Don Porfirio. El nombre de México significa lugar en el centro de la luna. ¿Sabías que México introdujo el chocolate, el chile y el maíz al resto del mundo? Pues bendito seas, Gracias México. por eso. Existen más de 200,000 especies diferentes de animales y plantas en México, convirtiéndolo en uno de los países más ricos y diversos que existen. Por otro lado, al tener muchos grupos indígenas existen más idiomas y dialectos en México que en Europa. La comida mexicana fue nombrada Patrimonio de la Humanidad. México es el país que más Coca-Cola consume en el mundo, rebasando en un 30% el consumo total de Estados Unidos. México no para de ganar récords Guinness, es decir, solo en la Ciudad de México ya han ganado más de 400, con el mayor número de personas bailando o besándose. México está repleto de cenotes y como dato extra, los cenotes son una especie de lagos subterráneos y eran considerados por los mayas lugares sagrados. El alebrije en México es una artesanía dedicada a la creación de los seres imaginativos de cartón y colores vivos. Fue inventada por Pedro Linares en 1936 y ahora es una de las mayores tradiciones. En la Riviera Maya se encuentra el segundo arrecife de coral más grande del mundo. México es el mayor productor de plata del mundo. La primera imprenta de América del Norte se utilizó en la Ciudad de México en 1539. La Universidad Nacional de México, es decir, la UNAM, es una de las mejores universidades. Fue fundada en 1551 por Carlos V de España y es la universidad más antigua de América del Norte. El Chihuahua es el perro más pequeño del mundo y se llama así por el estado mexicano de Chihuahua. La frontera entre México y Estados Unidos es la segunda frontera más larga del mundo después de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. La Ciudad de México está construida sobre las ruinas de la gran ciudad azteca Tenochtitlán. La bandera de México está formada por cierto, hay algún tipo de aniversario y han decorado todo el centro de Ciudad de México con luces y tal, súper bonito. Tres franjas verticales. La raya verde representa la esperanza, la blanca representa la pureza y la roja la sangre de los que murieron luchando por la independencia de México. La imagen del águila comiendo una serpiente se debe a una leyenda azteca. Si eres mexicano, seguro ese dato ya lo conocías, amigo VIP. México es el 10º país más poblado del mundo con más de 126 millones de habitantes. México es el segundo país con más población católica. Así es, amigos VIPs, tan solo Brasil lo supera. Este dato vaya que impacta. ¿Sabías que la pirámide más grande del mundo está en México? Pues sí, y se trata de la Gran Pirámide de Cholula, situada en el estado de Puebla. El volumen de la pirámide es de unos 4.5 millones de metros cúbicos. La base de la pirámide mide 450 por 450 metros, es decir, 4 veces el tamaño de la Gran Pirámide.
Que en aquel momento decíamos, pero ¿dónde está la pirámide? Claro. En plan, no hay pirámide. Está enterrada. Claro, y ahora lo ves y dices, hostia, lo veo en la pirámide. 50 por 450 metros, es decir, 4 veces el tamaño de la Gran Pirámide de Giza, y gran parte de esta pirámide se encuentra bajo la montaña. Y para los cinéfilos, el actor Anthony Quinn fue el primer mexicano en ganar un Oscar por su papel en la película Viva Zapata en 1952. ¿Sabías esto? México es el hogar de un extraño conejo llamado el conejito de los volcanes, también conocido como zacatuche, burrito, tepolito o tepol. Este pequeño animal vive cerca de los volcanes mexicanos. ¿Acaso no es muy tierno? México está ubicado en el Círculo de Fuego, una de las zonas sísmicas y volcánicas más violentas de la Tierra. Los mexicanos somos una mezcla única de muchas civilizaciones antiguas, incluyendo la olmeca, zapoteca, tolteca, maya, azteca, inca, africana, francesa y española. Mi familia bipolar. El templo de Kukulcán, situado en la pirámide de Chichén Itzá, fue nombrado una de las nuevas 7 maravillas del mundo el 7 de julio de 2017. Millones de mariposas monarcas emigran a México cada año desde Estados Unidos y Canadá, pero desafortunadamente la tala de árboles está destruyendo rápidamente su hábitat. México es el país número 14 más grande del mundo. Cuando el español Hernán Cortés llegó a México fue El trapero Hernán Cortés. Allí, ¿vale? recibido como 14 más grande del mundo. Cuando el español Hernán Cortés llegó a México fue recibido como Dios y se le ofreció una bebida sagrada, cacao. ¡Qué ricura!, ¿verdad? Existe un tamal mexicano llamado zacahuil que pesa aproximadamente 70 kilos. El xoloescuincle es un Madre perro mía. zacahuil Los tamales es una comida que más o menos tiene este tamaño. Y se enrolla con Más las o menos, hojas claro. de maíz. Más Se o menos cuece. es así como mucho, ¿sabes? O Así. sea, que eso es una barbaridad, ¿no? Claro. 70 sabía si era kilos. muy Eso te lo comes tú como- solo un día, ¿no? que pesa aproximadamente 70 kilos. El xoloescuincle es un perro originario de México. Se caracteriza por no tener pelo y es una raza que tiene más de 3000 años de antigüedad. En el sureste de México, la ciudad de Catemaco es la capital mundial de los brujos y brujas. Una vez al año celebran una noche de brujas y se reúnen gente de todo el mundo. La ensalada César no fuerte. tiene su origen en la antigua Roma como muchos creían, sino en Tijuana, México. La receta surgió en 1942 del restaurante de César Cardini en la antes mencionada ciudad mexicana. Curioso, ¿cierto? La Y ojo ensalada aquí, César amigo viene de VIP, México. pues si eres artista en México puedes pagar tus impuestos sobre la renta con obras de arte. Y esto no es algo nuevo, sino una ¿Cómo? ¿Puedes pagar impuestos con arte? Aquí Sí, tú sí, haces sí. un cuadro al estado de eso te lo metes. Así es, así. pagar tus impuestos Mira, sobre la escúchalo. renta con obras de arte. Y esto no es algo nuevo, sino una opción que tienen las personas que pintan y viven de su arte. Mexicanos tiene desde 1957. El Estado mexicano incluso tiene una colección de pagos en especie que puedes visitar en el Museo de la Oficina Principal de Impuestos en Ciudad Qué de guay. México. ¿Qué tal? El cacao era tan valorado en el México azteca que su grano, la semilla fermentada, se usaba como moneda. En Oaxaca, en concreto en el istmo de Tehuantepec, existe un tercer género llamado muxe según la tradición zapoteca. Un muxe es una persona que nació con genitales masculinos pero que adopta roles asociados tradicionalmente a lo femenino, ya sea en un aspecto sexual, social o personal. Este tercer género, También me el pareció muxe, supercurioso. es celebrado Sí. en la Sí, fiesta sí, sí. de la vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro. Las muxes son el centro de esta festividad que celebra la diversidad sexual y la igualdad. Controversial o no, la tradición de la tauromonarquía española se extendió durante la colonización a América, causando que al día de hoy la plaza de toros más grande del mundo se encuentre en México. Aunque existen varias versiones, la mayoría coinciden en que el nombre de la península de Yucatán tuvo origen en una confusión lingüística entre los nativos y los españoles. Una de estas versiones dice que Yucatán fue lo que respondió un indígena al español que le preguntó por el nombre de la región donde se encontraban y quería decir no te comprendo. Hoy en día el fútbol es uno de los deportes más seguidos en México, y es que los deportes de pelota no son algo
algo extraño en la cultura mexicana, pues en ella tienen un origen muy antiguo. El Tlachtli fue el juego de pelota al que jugaban los pueblos precolombinos y que tenían un matiz ritual. Se sabe que se jugaba al menos desde el 1400 a.C. Al parecer a veces se empleaba como herramienta para solucionar conflictos económicos, afrentas e incluso podía llegar a evitar una guerra. La Ciudad de México está construida sobre el lago de Texcoco. Por esta razón la ciudad se hunde unos centímetros cada año. Los efectos de este fenómeno se han hecho visibles especialmente en grandes edificios que han visto su solidez puesta en peligro, y tristemente se espera que el cambio climático empeore la situación. México tiene muchísimo para ofrecer y es un país sumamente interesante para visitar. Por ejemplo, ¿sabías que tiene la ciudad con mayor cantidad de museos de todo el mundo? Pues sí, la Ciudad de México tiene más de 147 museos y lo mejor es que en muchos de estos puedes entrar de manera gratuita u obtener descuentos presentando una credencial estudiantil. Otra de las curiosidades de México es que es uno de los pocos países que tienen sus billetes Franco Escamilla ese, ¿no? con marcas especiales para que aquellas personas con problemas de visión o que carecen de ella puedan detectar su valor económico. Punto por inclusión. El Pípila es una de las figuras más emblemáticas de la independencia de México, localizada en Guanajuato. Sin embargo, su existencia nunca ha podido ser comprobada. De acuerdo con la leyenda, Juan José de los Reyes Martínez, su verdadero nombre, sobrevivió a la lucha independentista y murió 53 años después de quemar las puertas de la Alhóndiga de Granaditas, y su muerte se debió a una enfermedad pulmonar, consecuencia de una vida de trabajo en las minas. Todo el mundo sabe que el nombre oficial del Zócalo de la Ciudad de México es Plaza de la Constitución. Lo que no muchos saben es que la Constitución a la que hace referencia el nombre es la Constitución Española de 1812, la Constitución de Cádiz. Durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna se cobraron impuestos por cada puerta y ventana que tuviera una casa. Incluso se llegó a cobrar un impuesto mensual por perros y caballos. ¿Te imaginas eso, amigo VIP? La primera fotografía... Acercándose al caballo, usted tiene que pagar impuestos. Cuando ya te hablaban desde la antigüedad, ¿sabes? Y el caballo diciéndole, ¿le vale con que sea artista? He pintado aquí. He pintado con mi caca un cuadro. Madre mía. ¿Qué has...? Sí, desde luego, menudo genio era, ¿no? Para recaudar. Nos quieren sangrar por absolutamente todo. Sí, por respiras, ventanas, ha dicho, ¿no? Sí, por tener Por ventanas. tener ventanas en casa. Bueno, aquí en España, puertas. si cambias una ventana o la puerta de tu casa o cambias la encimera o cambias el suelo, tienes que pagar impuestos. Sí, hombre. Sí. Tienes que hacer un escrito en el ayuntamiento de que vas a Y hacer tienes una que obra pagar en las casa. tasas. Y con el presupuesto de lo que va a costar y pagas los impuestos arreglo a eso. A ti se te rompe la bañera y tienes que poner otra bañera y aparte de lo que te cuesta eso, tienes que pedir permiso y pagar. Sí. Tú ahora quieres quitar esa puerta, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, esa puerta tiene un marco. Y dices, va, pues lo quiero diáfano, sin puertas y sin nada. Sacas la puerta así y luego tienes que picar un poquito el marco y dejarlo otra vez bien, ¿no? Pues por eso tienes que pagar. Sí. A ti legalmente, en teoría, si se te rompe un azulejo, tienes que picar ese azulejo, dejarlo todo vacío y poner otro. Pues en teoría tienes que pagar. Lo que pasa es que nadie avisa. Sí. Madre mía. Nadie avisa aquí en A no ser que España. sea una O sea, obra cuando muy, es muy una obra grande. menor, que tienes que pedir un pequeño permiso y pagar unas tasas, o sea, nadie avisa. Pero legalmente debes de hacerlo. Madre. Bueno, digamos porque voy a ir a España, pero rápido. ¿Sabes? O sea... mensual por perros y caballos. ¿Te imaginas eso, amigo VIP? La primera fotografía que se tomó en México fue obra del francés Jean-Pierre Dudoil. Prieler fotografió el puerto de Veracruz al llegar a México el 3 de diciembre de 1839. Pocos meses después, el mismo Prieler ya contaba con un acervo fotográfico de México que incluía la Catedral Metropolitana, la Piedra del Sol y el Palacio de Minería. Amigos VIPs, ¿no es México un país impresionante, hermoso y esas muy imágenes cultural? lo es. Cuéntame, Lo ¿ya es. conocías todos estos datos? Y hasta aquí el video de hoy, amigos VIPs. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Yo soy Marvin Lara y esto ha sido todo por el día de hoy en Los Viajeros Bipolares. Gracias, Marvin. O sea, es que es Qué guay. literalmente a mí las tomas de la naturaleza, o sea, Sí. me fascinan. O sea, creo que es un país que aúna
construcciones increíbles, con naturaleza increíble, paisajes increíbles, o sea... Y que la naturaleza es algo que no puede copiar otro país. Claro. ¿Sabes? Por ejemplo, Dubái puede construir todos los edificios que tú quieras, las islas artificiales que tú quieras, pero no va a tener eso porque no es natural nunca, ¿sabes? Claro. Porque encima México también tiene la parte de construcción, o sea que no se queda corta en nada. Es increíble. Hay cosillas que ya sabía, porque yo ya voy conociendo un poquito ahí. Por ejemplo, lo de que se hundía Ciudad de México, eso ya lo sabía. Y alguna cosilla más. Sí, lo del significado de la bandera, de los 3 colores, los el águila, el nopal, todo eso ya lo Esperanza, sabía. De dónde viene México, la palabra, de lo Sí, de la también. luna y tal, sí. Ahora algunas cosillas ya las vas captando, sí, pero bueno, sí. aún quedan muchos vídeos. Buah, muchísimo, creo yo. Así que si os ha gustado este vídeo un poco más de conociendo bien México, su cultura, sus curiosidades, dale a like, dime por los comentarios algún vídeo más así clave de decir, pues esto lo tienes que ver para conocer a fondo México. Y Comenta, suscríbete y hasta pronto. ¡Hasta pronto! Delfín extraño. No.